Muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos. Este es el acto de sustentación de tesis para obtener el grado académico de maestro en ciencias con mención en proyectos de inversión de la Universidad Nacional de Ingeniería en su Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, a cargo de su unidad de posgrado. Siendo las 10:01 horas del día 25 de septiembre del 2020, mediante el aplicativo Zoom, se reúnen en la sala de sustentaciones en la modalidad virtual los miembros del jurado, profesores, Magíster Javier Enrique Sicchar Valdés, presidente, Magíster Rafael Jimmy Caparó Coronado, representante del director encargado de la unidad de posgrado, Doctor Guido Palomino Hernández, asesor, Doctor Jorge Enrique Gómez Morales, especialista, Doctor Alipio Francisco Ordóñez Mercado, especialista, Magíster Rafael Vázquez Rodríguez, secretario encargado. Bajo la presidencia del Magíster Javier Enrique Sicchar Valdés, proceden al acto de sustentación de la tesis titulada Metodología de determinación del área de influencia, proyección de demanda y cálculo de brecha para mejorar la calidad de los proyectos de inversión pública de educación básica regular, presentado por la bachiller Jacqueline Stephanie Gambini Cuenca para obtener el grado académico de maestro en ciencias con mención en proyectos de inversión. Adelante, señor presidente del jurado. Su micro, profesor Sicchar. Gracias. Decía que vamos a iniciar la sustentación de la tesis por parte de la bachiller Jacqueline Stephanie Gambini Cuenca, con el jurado que ya mencionó el señor secretario, y por lo tanto vamos a esperar su exposición. Dispone de 30 minutos para exponer, y luego vendrán las preguntas del jurado. Señorita Jacqueline Stephanie Gambini Cuenca, tiene la palabra. Muchas gracias, profesor. Gracias a todos por estar presentes y por la oportunidad. Bueno, voy a comenzar con la exposición entonces. Bueno, como ya bien mencionó el profesor Rafael, mi tema de tesis es la metodología de determinación del área de influencia, proyección de demanda y cálculo de brechas para mejorar la calidad de los proyectos de inversión pública de educación básica regular. He distribuido esta presentación en 5 capítulos. Como una breve introducción, la presente investigación propone una metodología específica para una adecuada determinación del área de influencia, proyección de demanda y cálculo de brecha del servicio educativo de instituciones educativas en el nivel de educación básica regular. Como podemos apreciar en este esquema, tenemos una institución educativa de educación básica regular aplicando la metodología para primero determinar el área de influencia, que es determinar específicamente el área geográfica donde se encuentra la población potencial. Luego de esto vamos a proyectar la demanda de servicio para calcular la cantidad de alumnos que vamos a atender y luego calculamos la brecha del servicio. Esta brecha se estima en términos de alumnos, infraestructura, con respecto de las aulas, mobiliario, equipamiento y recursos humanos, que tienen que ver con los docentes y el personal administrativo y de servicios. Y bueno, y todo esto lo vamos a enmarcar en el sistema en el cual estamos trabajando, en el sistema de inversión pública es el INVIERTP. Dentro de las 4 fases de inversión que tiene este sistema, estamos ubicándonos en la fase número 2, que es la formulación y evaluación. Entrando ya al capítulo 1, que es el problema de investigación, lo primero que quiero hacer es un diagnóstico de la situación actual, conocer cuál ha sido la evolución del sistema de inversiones dentro de nuestro país. En primera instancia, el sistema de inversiones estaba dado por el Sistema Nacional de Planificación pero al disolverse este órgano, todas estas funciones pasan al Ministerio de Economía. En el año 95 se firma un convenio de cooperación técnica, tanto el gobierno peruano con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Y ya en el 2000 es que se da la ley 27293, que todos conocemos, la del SNIP, ¿no? El Sistema Nacional de Inversión Pública, pero solo aplicaba a gobiernos nacionales y regionales. Recién en el 2002 se da la ley de bases donde se descentraliza y se incluyen a los gobiernos locales y los gobiernos regionales. En el 2004 ingresan los primeros gobiernos locales. Recién en el 2007 se aplica la descentralización del SNIP, esto es que la evaluación y la declaratoria de viabilidad ya no solo correspondía al gobierno nacional, sino también a las OPIs de gobiernos locales y gobiernos regionales. En el 2011 se moderniza el sistema con un banco de inversiones, la verificación de viabilidad y se da una nueva directiva general. Sin embargo, en el 2015, a pesar de que se dio la actualización de la directiva general con instrumentos metodológicos, en el 2016 se deroga la ley del SNIP y se aprueba el decreto legislativo 1252, que es la creación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como el INVIERTEP. Y recién en el 2017 es que se publica el reglamento. Luego de esto, es necesario que veamos cómo ha ido fluctuando el presupuesto destinado a proyectos de inversión, tanto para el nivel nacional como el nivel regional y local. En estos dos gráficos podemos ver la evolución del PIB y del devengado, ¿no? Cuánto se le dio y cuánto gastaron a nivel de gobiernos locales, regionales y nacional. Y como podemos apreciar, en ambos casos es el gobierno local, los municipios distritales y provinciales, los que han ejecutado más y a quienes se les asigna también más presupuesto. También hay que mirar un poquito cómo ha ido la evolución del gasto en este periodo 2009 y 2017. El sector de educación ha tomado importancia con respecto de la asignación de gasto para inversión en proyectos. A partir de esto, en el marco de la vigencia del Invierte, se aprobó el año pasado, bueno, para lo que es el Programa Multianual de Inversiones 2021-2023, un documento llamado Diagnóstico de Brechas. ¿Por qué hago hincapié en este diagnóstico de brechas? Porque tenemos que conocer los 19 servicios que brinda el sector educación. Dentro de los 19 servicios tenemos 12 servicios que son de competencia del gobierno nacional, regional y local, y 7 servicios que solamente son competencia del gobierno nacional. Por ejemplo, las universidades. Un gobierno local no podría intervenir en universidades, pero los gobiernos locales, regionales y nacionales sí pueden intervenir, tienen competencia dentro de los 3 niveles de servicio que son educación inicial, primaria y secundaria, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Luego de esto hay que conocer un poquito cuál es la organización de los niveles de servicio de educación básica regular. Tenemos que estos se desarrollan en 7 ciclos, cada ciclo atiende un determinado grupo de estudiantes. Tenemos el nivel de inicial, que tiene 2 ciclos, de 0 a 2 años es cuna, de 3 a 5 años es el nivel de inicial. En primaria tenemos 3 ciclos, del primero al 6º grado, y en secundaria son 2 ciclos, del primero al 5º grado. Ahora, hago hincapié en el criterio de cierre de brechas. El Ministerio de Educación viene trabajando en priorizar, ¿no?, inversiones que estén orientadas al cierre de brechas. Dentro del sector se tienen 2 indicadores muy importantes, uno es de calidad y el otro es de cobertura. El indicador de calidad está vinculado con los proyectos de infraestructura educativa y el indicador de cobertura con los proyectos de ampliación de servicio, ¿no?, de coberturar más niños. A partir de esto, y teniendo en cuenta los servicios, lo que he hecho es tomar, digamos que una fotografía al banco de inversiones, sabiendo de que para este cierre de brechas, un importante instrumento es la formulación de los proyectos de inversión. Tengo aquí, con un corte al 2018, de los proyectos del sector de educación registrados en el banco de inversiones. Como ustedes pueden apreciar en este cuadro, están todos los niveles de servicios que se han intervenido con proyectos de inversión, pero he hecho hincapié en 2 periodos, del 2001 al 2008 y del 2009 al 2017, de solo proyectos para educación básica regular, teniendo un total de 44.121. Como no tenemos mucho tiempo para poder explicar todos los periodos, he solamente efectuado del 2009 al 2017 para poder saber cuántos de estos proyectos presentan el estado de viable o formulación. Y como podemos apreciar aquí, del 100%, tenemos que el 29% del 64% se encuentran activos y el 36% se encuentran desactivos, ¿no? Aquí hay que darnos cuenta que cuando un proyecto ya está desactivado, todo el gasto que se hizo en el estudio de preinversión, en los términos de referencia para contratar a los profesionales, todo ese gasto público que se hizo ya no tiene fin, ¿no? Porque al final, al desactivarse el proyecto, se tiene que volver a reformular. Entonces, de estos proyectos, tenemos que el 32% eran de inicial, 44% de primaria y el 24% de secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que exista una metodología para que los operadores del sistema
tengan claro cómo poder formular un proyecto de educación básica. En el Ministerio de Educación, en la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, se trabajó durante un tiempo la asistencia técnica a los gobiernos locales y regionales. De esto he considerado una base de 109 proyectos, en los cuales he participado como evaluadora responsable de la parte económica, y se revisaron teniendo resultados de aprobados, con asistencia técnica subsanable o con asistencia técnica crítica. ¿Por qué he tomado esta base? Porque yo no podría decir que todos los proyectos que están en el banco de inversiones tienen problemas, pero al menos tengo que tomar una muestra como para yo saber cuáles son los defectos que tienen en común estos proyectos, ¿no? De este total, el 61% presenta asistencia técnica crítica, o sea que todo el planteamiento del proyecto está mal, desde la parte de la demanda. Técnicas subsanables, aquellos que podrían de repente mejorar un poco la demanda, y aprobado, como ustedes ven, no hay ninguno. El 0% se encuentra aprobado. Esta situación nos demuestra la denotada importancia de la gestión de inversiones en las instituciones educativas públicas, así como la necesidad de instrumentos metodológicos, ¿no? Y esto más que nada para ver o buscar una eficiencia de la intervención y del gasto público. El problema general de mi investigación es cómo impacta la determinación del área de influencia, proyección de demanda y cálculo de las brechas en la calidad de la formulación del proyecto de inversión, ¿no? Los problemas específicos están de acuerdo a cada una de las variables independientes. Tengo el primer problema específico, es cómo impacta la determinación del área de influencia. El problema específico 2, cómo impacta el cálculo y proyección de la demanda. Y como problema específico 3, cómo impacta el cálculo de brechas en la calidad de estos proyectos, ¿no? En la formulación. Mi objetivo general es conocer este impacto, el impacto de una buena determinación del área de influencia, proyección de demanda y el cálculo de la brecha, cómo impacta esto en la calidad de la formulación de los proyectos, ¿no? Y cada objetivo específico está vinculado con cada variable que he mencionado. ¿Cuáles han sido las limitaciones y alcances de esta investigación? Limitaciones por medio de metodologías, porque, bueno, si bien es cierto, la DGPMI del Ministerio de Economía y Finanzas presenta guías metodológicas, pero desde el 2011 que dio la de educación básica regular, no ha vuelto a sacar una específica para lo que es educación básica regular. Si bien el año pasado sacaron una guía, es transversal a todos los sectores. Y revisé bibliografía internacional con respecto a las guías técnicas que hay sobre educación en Chile, en Colombia y en México. Y todas, a mi entender, tienen limitaciones porque en general brindan orientaciones, pero no hay una definición de un paso a paso de cómo determinar cada una de estas variables, ¿no? Y bueno, respecto al alcance del estudio, vamos a, como les decía, aplicarlo sobre esta base de proyectos, de 109 proyectos, los cuales ya han sido revisados, ya tienen un resultado, y sobre esto determinar uno para poder hacer la aplicación de la metodología. Llegando al marco teórico, como ya hablé del nivel internacional, a nivel nacional es la presentación de cuáles han sido las guías metodológicas, documentos técnicos que ha emitido el MEF. Dentro de ellas tenemos guías de orientación, pautas para identificación. La única, como les comentaba anteriormente, que es específica para lo que es el sector educación, es la del 2011. Bueno, pero eso fue en el marco del SNIP y en este momento ya se encuentra desfasada, ¿no? Y en 2019 sacaron una guía, la cual es muy interesante, sin embargo, habla de manera muy general, ¿no? No es específica para el sector. Dentro de lo que es la inversión pública, tenemos que darnos cuenta que contar con metodologías pertinentes para la elaboración de proyectos contribuye a mejorar la calidad de los mismos. Y es el Banco Mundial que en el 2010 considera que esta estimación de los costos, del dimensionamiento, es un componente clave para evaluar la gestión de la inversión. Es así que en el 2014 el Banco Mundial elabora un marco unificado, el cual le llama PIM por sus siglas en inglés, para establecer las características fundamentales que debería tener un sistema eficiente. Como podemos apreciar en el gráfico, son 8 procesos, y dentro de estos procesos, en el número 2, tenemos la evaluación de proyectos. Entonces, el Banco Mundial nos dice que como parte del proceso 2, los gobiernos deben contar y difundir guías u orientaciones sobre los aspectos técnicos de la evaluación de los proyectos. Entramos ya a lo que es el proyecto de inversión en educación. Tenemos los 3 niveles de servicio, inicial, primaria y secundaria, y quiero solamente detallar cuáles son las tipologías de intervención dentro de los proyectos de educación. Tenemos la instalación de servicio, que eso se da cuando se va a dotar del servicio en un área donde no existe, ¿no?
o donde existe pero no tiene las condiciones. A veces se crean colegios, pero están funcionando en infraestructura de locales vecinales, donde no es realmente una infraestructura para un colegio, ¿no? Un servicio. La ampliación de la capacidad es cuando se interviene en un colegio donde se va a estimar dar más servicio, coberturar más niños. En el mejoramiento es atenderlos, mejorar los factores que existen en la institución educativa. Y la recuperación trata más que nada sobre recuperar la capacidad de la prestación de los servicios cuando se ha visto afectada por desastres naturales o alguna otra causa. Llegando ya a la teoría específica, especializada, una de las variables, el área de influencia, es la población afectada, ¿no? La cual se vería beneficiada con mi intervención. Para el sector de educación, la norma técnica para infraestructura determina la distancia y el tiempo máximo que un niño debe tomarse para poder considerarlo dentro del radio de influencia. Para inicial tenemos 500 metros, para primaria 1500 metros y para secundaria 3000 metros. Como ustedes pueden apreciar en este gráfico, tenemos la institución educativa inicial, que está en el centro, y esta circunferencia, que es el radio de 500 metros, es el que se traza según la norma técnica. Luego de esto, especificar a grandes rasgos lo que es la demanda referencial, que es la que se encuentra en el área de estudio, identificada para la institución educativa. Acordémonos que tenemos área de estudio y área de influencia. En algunos proyectos viene a ser la misma. La población demandante potencial es aquella que responde al grupo etario. O sea, si mi colegio es de inicial, mi población potencial va a ser el grupo de 3 a 5 años, ¿no? Dentro de la población potencial tengo la población que asiste a una institución educativa, la que le llamo atendida, y aquellos que no asisten a una institución, los no atendidos. Después de esto tengo mi demanda efectiva sin proyecto, que vendría a ser mi población matriculada, los niños que vienen asistiendo a mi colegio. Y la demanda efectiva con proyecto es mi población demandante efectiva sin proyecto y la población potencial no atendida, ¿no? Los que quiero captar. La oferta de servicio es la capacidad de atención, o sea, lo que viene brindando el servicio educativo, bajo las condiciones en las que se encuentra sin la intervención. Generalmente cuando llamamos la oferta optimizada, las condiciones son tan malas del colegio que no se puede optimizar nada. Por eso generalmente la oferta optimizada es 0, en la mayoría de los colegios donde se interviene por primera vez. Y luego para hallar mi brecha no es nada más que mi oferta optimizada menos mi demanda efectiva con proyecto. ¿Cuál ha sido la hipótesis dentro de esta investigación? De acuerdo con Hernández y otros, la hipótesis indica lo que tratamos de probar y se define como una explicación tentativa del fenómeno investigado. Para este trabajo, al considerar el alcance de la investigación del tipo descriptivo y conforme a lo establecido por los citados autores, no voy a formular una hipótesis, pero sí voy a describir el planteamiento metodológico y los resultados de la misma. ¿Cuáles son mis variables? Dentro de la variable dependiente, tengo que la calidad del proyecto de inversión va a estar determinada por el grado de cumplimiento de los criterios para la adecuada formulación. Esto está dentro de criterios que he considerado criterios de revisión de un proyecto de inversión. Y como ustedes pueden ver en este cuadro, si es bueno, está dentro de una escala de más del 80%, tiene que estar bien formulado, por decirlo así. Regular, entre el 50 y el 80% que cumpla estos criterios. Y malo, por debajo del 50%. Mis variables independientes, tengo las 3 variables independientes, que es el área de influencia, la demanda con proyecto y el cálculo de la brecha, ¿no? Para lo que es el área de influencia, determinación por las normas, el tema de las distancias, como les dije, mi procedencia de alumnos, que también es importante. Para mi demanda con proyecto, el uso de datos del INEI, del RENIEC, de la Dirección de Salud, de la DIRESA. Y para el cálculo de la brecha, pues estimar bien el diagnóstico para saber qué optimizo y qué no. Llegando a la metodología de la investigación, mi tipo de investigación, como les decía, es descriptiva, por lo cual el nivel de la profundidad va a ser perceptual, ¿no? Voy a describir mi planteamiento. Como población y muestra, les comentaba que tenía 109 proyectos que participé como parte de evaluación en la parte económica, pero de estos 109 proyectos he tomado un proyecto en especial que se encontraba en estado crítico, el cual voy a aplicar la metodología. ¿Por qué he decidido tener un solo proyecto de estos 109 cuando podría aplicar a los 109? Por tema de limitaciones de tiempo y de economía también. Entonces, se ha hecho la aplicación de la metodología sobre este proyecto. Planteamiento de la propuesta.
quiero explicar que en este capítulo 3 voy a hacer un ejemplo del planteamiento de lo que es la propuesta, y en el capítulo 4 voy a aplicar la propuesta a este proyecto que les había mencionado que he cogido de los 109. ¿Cómo es que se determina el área de estudio en términos generales? Es la delimitación, ¿no? Se procede a ubicar la institución educativa y ver cómo describo, ¿no? Cuál es la ubicación geográfica y su desarrollo. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es identificar cuáles son las instituciones educativas de esta área de estudio. En general, el área de estudio es un área macro. Como ustedes pueden ver aquí, si mi proyecto o mi colegio estuviera en el distrito de Chorrillos, tendría que ubicar cuántas instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria hay en este distrito. Luego tengo que ver cuáles son los límites relevantes, identificar cuál es la UGEL y cuál es la accesibilidad a esta institución educativa. Acá tengo un ejemplo de este colegio que se encuentra en UGEL 07 San Borja. La UGEL es la unidad de gestión escolar de escolares locales, y los puntitos en azul son instituciones privadas y los rojos en público, ¿no? Entonces ahí está esa institución educativa. Luego de esto recién voy a trazar mi área de influencia, que es el radio normativo dependiendo del nivel de servicio. Como estoy tomando el ejemplo de un colegio de nivel inicial, el radio es de 500 metros, como pueden apreciar en el ejemplo, y aquí lo que quería hacer hincapié es que no necesariamente, si dicen que es 500 metros, tiene que ser una circunferencia. Como ustedes ven, aquí este radio es atravesado por el río Surco. Entonces, esto hizo que mi delimitación vaya más allá. ¿Y cómo tracé esas líneas en plomo? Pues con la procedencia de los alumnos. Aquí se hace un trabajo de campo. Se tiene que averiguar de dónde están viniendo los alumnos a estudiar al colegio. Luego de esto, identifico cuáles son las instituciones del área de influencia. Ya trazada mi área de influencia, identifico cuáles son los colegios que están dentro de este radio. Solamente los del nivel de servicio que estoy identificando. De aquí, ya tengo mi área de influencia y tengo mapeadas cuántas instituciones educativas hay de nivel inicial, privadas y públicas. Una vez que tengo esto, tengo que determinar cuál es la participación de cada una de estas instituciones educativas dentro de mi radio de influencia. Esta institución del ejemplo es Juan Pablo II, la primera que le estoy llamando focalizada, y las otras son públicas y privadas, particulares. Pero yo no podría decir que todas estas van a ser consideradas instituciones alternas, porque si bien tienen el mismo nivel de servicio, tienen que tener condiciones óptimas para que yo pueda considerarlas alternas al servicio. Entonces, luego de hacer un trabajo de campo, se identificó que solamente 2 instituciones van a ser consideradas como instituciones alternas, la institución Capullitos de Jesús y 570 Integración. Las instituciones particulares, en este caso, no están siendo consideradas porque, como ustedes pueden ver, ninguna de ellas pasa el 4% de la participación. Además que cuando se hizo el trabajo de campo se identificó que todas ellas eran tipo casas adecuadas, pero no contaban con el reglamento de defensa civil, ¿no? Luego, para proyectar ya mi demanda, tengo que identificar cuál es la tasa de crecimiento, ¿no? En este caso, como estamos trabajando con un ejemplo de lo que es el distrito de Chorrillos, tiene una tasa de crecimiento negativa a nivel de distrito, provincia 0.90 y departamento 1.57. Aquí es donde el formulador tiene que determinar cuál es el parámetro de utilización de lo que es la tasa de crecimiento. En este caso estamos tomando la de la provincial, que es 0.90, porque es más conservadora que la del departamento. Una vez determinada esta tasa, voy a proyectar mi demanda referencial. La demanda referencial es aplicada a la tasa, que es 0.90, y para luego de esto aplicar mi demanda potencial. En este caso, como es Lima, distrito de Chorrillos, no se obtuvo data de lo que es centros poblados a nivel de San Genaro, que era el centro poblado de este distrito. Pero donde sí se obtuvo es en la estadística de la DIRESA, de la Dirección Regional de Salud. Entonces, la DIRESA tiene información a nivel de los establecimientos que están más cerca al colegio. Y había un establecimiento San Genaro que se encontraba cerca al colegio. Con esa información obtenemos la población potencial, que son los niños de 3 a 5 años para esta área de influencia. Una vez que yo ya tengo mi población potencial, la proyecto. Aquí, ya una vez teniendo las instituciones alternas, recuerdan que hicimos la repartición del porcentaje de participación de cada una de estas instituciones educativas, pues en la situación con proyecto ya debo ver cuál es esa captura de cobertura que yo voy a hacer. Entonces, ustedes pueden apreciar un 53.2% es lo que yo voy a coberturar. De lo que tenía 7.7%, voy a cubrir
todo el porcentaje de las públicas que no están siendo consideradas y el porcentaje de las particulares, ¿no? Ya expliqué por qué razones no van a ser consideradas y por qué en la situación con proyecto mi institución educativa, con las mejoras que va a tener, tendría que cubrir esta población. Luego de esto, lo que tengo que hacer es calcular, dentro de mi población del área de influencia, tengo 622 niños, ¿no? Con información de la DIRESA. De estos, según las nóminas, hay 588 niños que están matriculados. Entonces, el resto vendría a ser 34 niños que no se encuentran matriculados en este momento y que sería la población que yo tendría que cubrir con mi colegio, no con mi proyecto. De aquí, estos 34 niños, no podría decir que yo como colegio lo voy a cubrir todo. Tengo que repartirlo con las instituciones que sí están considerándose alternas. Entonces, en esta repartición, con el peso de cada participación, me correspondería 18, 7 para otra institución y 9 para otra institución. Quedando en esto, tengo ya mi total de niños, los no matriculados, que son 18, más mis nóminas de matrícula, que es la que actualmente tengo, 45, y tendría 63 niños a cubrir con mi proyecto. Luego de esto, algo importante en la demanda efectiva y su proyección son los parámetros y los supuestos que yo como formulador voy a proponerme. Primero es utilizar la tasa más conservadora, luego el porcentaje de tasa neta de asistencia que me da la encuesta nacional de hogares. Este porcentaje lo tomo según la ubicación, ¿no? En este caso, como está en Lima Metropolitana, voy a utilizar el porcentaje de tasa neta de asistencia de inicial para Lima Metropolitana. Luego de esto tengo lo que es mi carga educativa, que es las matrículas y mi tasa de matrícula, cómo ha ido fluctuando. El error principal que cometen muchas veces los formuladores es utilizar estas tasas cuando son muy fluctuantes. Como ustedes pueden ver, si aplico mis tasas en mi proyección efectiva sin proyecto, estamos viendo que crece de 62 a 294%, lo cual no es real. Entonces, lo que yo debo hacer es, en estos casos, cuando es demanda efectiva sin proyecto, utilizar o una tasa constante o de la provincia que hemos visto que es la más conservadora. Y así ya obtengo mi demanda efectiva sin proyecto. Para la demanda efectiva con proyecto no es nada más que mi demanda no atendida, los que yo requiero atender, que es mi demanda potencial, menos mi demanda efectiva sin proyecto. En este caso estamos llegando a 24 alumnos, pero para hacer un ajuste y para no sobredimensionar el proyecto es que yo aplico mi tasa neta de asistencia de educación inicial, lo cual es calculada por escala, ¿no? La estadística del Ministerio de Educación. Para Lima Metropolitana es 91.3%, la aplico y obtengo un 21%, un número de 21 niños que serían los que yo voy a cubrir con mi proyecto. Entonces, en total, tendría ya 66 niños, que es mi demanda efectiva con proyecto, y en términos de aulas, serían 3 aulas. ¿Por qué? Porque según la norma técnica, el índice de ocupación máximo o el total de niños máximo por aula para el nivel inicial en una zona urbana es de 25 niños por aula. Entonces estaría terminando en 3 aulas. Luego de esto, mi análisis de oferta, la oferta es 0, se está optimizando, no hay nada que poder optimizar, y mi brecha solo es la resta entre mi demanda efectiva con proyecto y mi oferta. Ya llegando a lo que es el análisis de resultados, es la aplicación de esta metodología que les he explicado el paso a paso en este proyecto real, que es el proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria en la IE 31208 del Centro Poblado Rural Santa Cruz de Ila, en el distrito de Pasos, Tayacaja, Huancavelica. Es un proyecto real, es un proyecto que tiene un código único de inversiones, 2288975, y se encuentra en este momento activo en el Banco de Inversiones. Primero, el análisis del área de influencia. En el perfil no se llegó a hacer un análisis del área de influencia, solamente se determinó que era la única institución dentro del área de influencia. Cuando he revisado y aplicado la metodología, encontré 3 instituciones más, una institución inicial, una primaria y otra secundaria. Como ustedes pueden ver en el gráfico, la IE 31061 es una IE también de nivel primaria, como la institución del proyecto que se está interviniendo, se está revisando. Sin embargo, a pesar que se encuentra dentro del radio, porque para primaria el radio de intervención es 1500 metros, por la topografía tan accidentada de la zona, yo puedo determinar que no va a ser considerada como una institución educativa alterna. Entonces, solamente mi institución educativa 31208 va a ser la única que va a cubrir el porcentaje de mi cobertura dentro de la zona de mi área de influencia. Esto lo he determinado sabiendo la procedencia de los alumnos y determinando también el radio de influencia. En la población de mandato referencial, en el proyecto tampoco se proyectó, valga la redundancia, lo que es la población de mandato referencial. Aquí he tomado capturas de lo que se puso en el proyecto, y aquí solamente dicen que la población de referencia es 1149 habitantes, pero no se dice cómo se calculó. He aplicado la metodología
he hallado las tasas de departamento, provincia, distrito y centro poblado, y ustedes pueden ver que todas las tasas son negativas. Esto me demuestra un decrecimiento poblacional en esta zona. Entonces tengo que tener mucho cuidado en el momento de proyectar la población, porque tengo que seguir las características de crecimiento de la misma. Entonces simplemente he proyectado con una tasa constante. En el término de demanda potencial, como ustedes pueden ver, en el proyecto se aplicaron las tasas de matrícula, lo cual no es correcto para hallar la población potencial. En la población potencial lo que tenemos que hallar es con las tasas del INEI o de la DIRESA, porque es población todavía. No estoy hablando de población demandante efectiva sin proyecto, que ya es las matrículas. Aquí pasan de 179 alumnos a 209 alumnos, lo cual tampoco es real, ¿no? La proyección de la demanda potencial termina en 209 niños para el 2025, lo cual resulta ilógico considerando que el centro poblado en el año 2007 eran 568 personas. O sea, me quieren decir que la mitad de la población son niños, lo cual no es real. Y ya llegando a la población demandante potencial, yo hice la estimación, he hecho la proyección, y hay que considerar que este proyecto es de mejoramiento y ampliación. Por eso ellos tienen que cubrir a todos los niños que no están siendo atendidos. Como decíamos, ya identifiqué que es mi única institución en el área de influencia, así que yo tengo que cubrir el 100% de los niños que no están siendo atendidos. Aquí tengo matriculados 62 y los no matriculados serían 11 niños, descontando de mis 73 niños, que es mi demanda potencial. En la demanda efectiva y su proyección, en el proyecto, en la demanda efectiva sin proyecto, están calculando también simplemente con las tasas que no son las reales. Yo he hecho la proyección y bueno, y es una tasa constante. Y a lo que quiero llegar, a la demanda efectiva con proyecto, aplican la tasa de matrícula nuevamente, la cual es muy fluctuante, pasando de 179 niños a 209. Y si yo considero que en el 2015 el proyecto tenía 61 alumnos, no es real que para el 2025 tengan 209 alumnos. Hice la aplicación, resultó la demanda efectiva potencial menos la demanda efectiva sin proyecto, para ver cuántos son los niños que yo debo atender, aplicando la tasa de asistencia de educación primaria de Huancavelica, que es 95.5%. Y con esto he llegado a mi demanda efectiva con proyecto, que en realidad sale 73 niños y serían 3 aulas las que yo requiero, considerando que esta es una institución educativa polidocente multigrado, o sea, que en un aula atiendo primero, segundo grado, en otra aula tercero, cuarto y en otra aula quinto y sexto. Aquí lo que quiero resaltar es que el proyecto resulta en 6 aulas de que ellos requieren y en realidad solamente requieren 3 aulas, está sobredimensionado. Y bueno, ya para culminarlo y pasarlo, dentro de las recomendaciones, el resultado 1 es identificar muy bien el área de influencia, ver el tema de la procedencia de los alumnos, el ratio normativo y el análisis de las instituciones alternas. Para mi proyección de demanda también, tengo que localizar mi centro poblado, ver las tasas de crecimiento y cuál es el comportamiento del crecimiento de esta región, ¿no? De la provincia y del centro poblado. Y para mi cálculo de brechas es importante que yo revise mi diagnóstico, saber si puedo optimizar o si no se puede optimizar nada para poder hacer una buena cálculo de brechas. Ya para terminar, ya me gana el tiempo, como conclusiones, la aplicación de la propuesta metodológica demuestra que la alternativa técnica propuesta en el mencionado proyecto se encuentra sobredimensionada, puesto que concluían en una demanda de 6 aulas, mientras que aplicando la metodología se advierte que realmente necesitan solamente 3 aulas, ¿no? Esto porque han hecho una adecuada determinación del área de influencia y porque no pudieron aplicar bien las tasas. Y como recomendaciones, se recomienda para que se determine un buen área de influencia, aplicar las normas técnicas de criterio de diseño, con el tema de los ratios por cada nivel de servicio. Para una adecuada proyección de demanda, el formulador tiene que plantearse bien los supuestos y los parámetros que va a utilizar y que estos son diferentes para cada tipo de población, tanto distrital, provincial, para zonas rurales y para zonas urbanas. Y para la determinación de la brecha hay que tener en cuenta el análisis de la oferta actual, el diagnóstico del servicio. Bueno, muchas gracias. El micro del presidente, por favor. Active su audio. Ya.
decía que ya podían iniciar las preguntas. El doctor Alipio Ordóñez podría empezar. Ok. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, en toda investigación, creo que los sensores de la realidad son justamente las variables. Y en el caso suyo, presente en el cuadro 2.4, sección 2.41, 2.42, justamente una debilidad en cuanto, digamos, a la escala de medición, ¿no? Estamos yendo, digamos, de una escala fuerte a una escala débil. Y consecuentemente, cuando usted concluye, viendo, digamos, los problemas que ha formulado, yo debería esperar mínimo una conclusión de cómo es el impacto, ¿no? Cómo impactó, por ejemplo, la determinación del área de influencia sobre la calidad de los proyectos de inversión en la educación básica regular. Y eso no está concluido. Además, me parece que, como le digo, ha ido, digamos, a una escala débil y entonces ahora estamos atrapados en la conclusión, ¿no? O sea, perdimos potencia, digamos, en cuanto a la conclusión. Entonces quisiera un poquito saber por qué usted propuso justamente esa escala de medición que dice ahí nominal y ordinal. Y me parece que en realidad ahí es de repente ordinal, ¿no? Porque nominal no cabe. Entonces quisiera que me explique eso. Gracias por la intervención, profesor. ¿Me permite proyectarlo para poder ver el cuadro? Bueno, como usted bien me comenta, el término de las escalas, bueno, los he trabajado con respecto de unos criterios que he identificado para poder... Voy a retroceder a la diapositiva para que ustedes lo puedan ver también. Si bien he tratado de ser lo más preciso posible, estos criterios que se encontraban, bueno, que se encuentran en el anexo 1, es criterios basados en la propia experiencia y también sobre los criterios de evaluación del MEF, ¿no? Sobre criterios de formulación. Si bien, como usted dice, no debería ser nominal, es referencial y, bueno, es más que nada por el tema de poder caracterizar entre bueno, regular y malo, ¿no? Por lo que yo le comenté en su momento de que se había hecho un estudio sobre casos de proyectos de una muestra y que habían determinado de que el proyecto estaba aprobado o que se encontraba con asistencia técnica subsanable o crítico, ¿no? De repente eso es lo que quise determinar y lo que quise mostrar. Y con respecto de las conclusiones, he concluido en este análisis, de repente lo he pasado muy rápido por lo mismo que ya me ganaban los 30 minutos, pero en el análisis de resultados, aquí en la recomendación, cuando hablo de cómo impacta la terminación, digo, ¿no?, que es de vital importancia, ya que incide directamente en la demanda de los alumnos. Si yo no determino bien mi área de influencia, a partir de eso todo está mal, ¿no? Y aquí demuestro en el caso práctico que no se hizo esa determinación y no se llegó a ver de que había otra institución educativa. Para suerte del proyecto que he identificado, como esa institución educativa que se identificó no está por el tema topográfico, no lo estoy considerando, es por eso de que de repente a ellos no les afecta mucho. Pero si, imaginemos si hubieran habido otras instituciones y ellos no hicieron el análisis, como su proyecto es también de ampliación, ahí es donde yo hubiera podido decir que estaba realmente mal determinada su área de influencia, ¿no? Y para cada uno de las variables, en cada uno de los resultados, en el segundo resultado, que es la proyección de demanda, también concluyo que una demanda efectiva con proyecto, en este caso, en el estudio de preinversión, fueron 209 alumnos, ¿no? Lo cual no se considera adecuado porque representa casi la mitad de la población del centro poblado. Entonces, con esto demuestro la importancia de que se recomienda que para un adecuado cálculo y proyección de demanda hay que analizar bien las tasas de crecimiento, ¿no? Y en el tercer caso, como resultado, el cálculo de brechas, también recomiendo que para la adecuada determinación de la brecha de servicio, previamente se haya efectuado un análisis de la oferta, ¿no? El cálculo de aulas depende del resultado de la demanda efectiva con proyecto. Por lo tanto, al presentar una inadecuada proyección,
Esta es la importancia, ¿no? La brecha calculada en el estudio de preinversión no se considera adecuada, porque ellos no están concluyendo en un determinado número que sí deberían tener, ¿no? Que son 3 aulas, consideran 6 aulas, y cuando el economista le dice al arquitecto que requiere 6 aulas, el arquitecto trabaja su programación arquitectónica en base a estas 6 aulas, y todo mi diseño arquitectónico es de 6 aulas, todos mis ambientes son para 6 aulas, cuando no debería ser así. Entonces, esa es mi mayor conclusión, que ya se hizo todo este gasto público, porque es un proyecto de inversión pública, ya se pagaron especialistas para hacer todo un estudio, cuando en el momento de que se pide de repente los alcaldes piden una transferencia económica del Ministerio de Educación al gobierno local y pasa a manos de los especialistas que revisamos los proyectos, nos damos cuenta que el proyecto está mal formulado e incluso ya está en expediente técnico. O sea, ya está con todas las especialidades desarrolladas. ¿Qué se hace en ese momento? Se tiene que retroceder hasta la formulación de demanda. Entonces, todo el gasto que se hizo es en vano, ¿no? Esa es la mayor importancia en la que yo he concluido, que puedo concluir dentro de la importancia de aplicar una buena metodología. Bueno, solamente para finalizar, ¿no? Le decía, por ejemplo, cuando usted había generado la escala de valores, justamente los impactos iban de escalas menores a escalas mayores, ¿no? Entonces, el título vende mucha emotividad cuando usted le dice, mira, voy a mejorar la calidad de los proyectos utilizando, por ejemplo, mejores proyectos, mejores proyecciones, por ejemplo, de la demanda, digamos, de alumnos por los colegios, ¿no? O planteando, por ejemplo, en el caso de que en la tercera variable, que dice el cálculo de la brecha, ¿no? Entonces, si yo tengo mejores técnicas o métodos para generar la brecha, y cuando yo cierre esa brecha, entonces voy a mejorar la calidad del proyecto. Entonces, esa partecita no está muy clara, ¿no? De repente, con los resultados que usted tiene, podría plantear en la conclusión justamente ese criterio que nos ayuda a esperar de un trabajo de investigación, ¿no? Y una última pregunta. Por ahí leí sobre la operacionalización de variables. Efectivamente, usted coge 2 variables o 4 variables, ¿no? 4 variables que son multidimensionales, ¿no? Calidad de proyectos de inversión, determinación del área de influencia, porque no hay un solo indicador. Pero en la operacionalización justamente está ahí la forma de cómo usted debe medir esas variables, pero solamente utiliza un indicador. O sea, ya no hay operacionalización. Entonces, no sé a qué se refiere esa operacionalización. Tal vez me puede explicar un poco mejor. Sí, lo que quise, en realidad, y como usted mismo también me recomendó en algún momento, al ser una investigación más descriptiva, cuando yo estaba de repente comenzando a investigar esto, lo estaba viendo de otro lado, ¿no? Por otro lado. Entonces, cuando quise hacerlo del tema de la operalización, me refería más que nada a cómo vinculo estas variables para determinar que estas independientes causan este impacto en la variable dependiente, que es la mejora de la calidad de los proyectos, ¿no? Que es a lo que yo quiero llegar y es el impacto que quisiera yo calcular, ¿no? De repente no ha sido o no se explica muy bien y no, en verdad no lo he puesto ya en la diapositiva porque ya no me alcanzó tiempo, me ha quedado muy corto el tiempo, pero sí lo he tenido muy en cuenta, ¿no? Y puede ser mejorable también. Ok, entonces más bien se refiere, digamos, a las variables o al valor que toma cada variable. Exacto, sobre el impacto de la variable que es la dependiente, ¿no? Que es a lo que quiero llegar, a mejorar la calidad de la formulación de los proyectos. Ok, muchas gracias, señorita. A usted. Gracias, doctor Alipe Ordóñez. Doctor Jorge Gómez, por favor, sus preguntas. Gracias, presidente. Señorita también, yo quisiera hacer una aproximación más bien, cómo engancha este tema de lo que es proyecto de inversión pública en educación y darle una perspectiva, ¿no? Más general y también una perspectiva hacia adelante en el país, dada su experiencia que nos ha manifestado y que ha demostrado en este trabajo y su presentación.
Primero un comentario y una reflexión hacia usted, que quiero que si me puede comentar, dada su experiencia, sería vital. Quiero partir del hecho de que la educación es un bien público, ¿no es cierto? Es un bien público. En consecuencia, como bien público, sabemos que debería ser de acceso a todos, ¿no? Y generalmente en todo el mundo, los países más avanzados y líderes en este tema, y educación, y en el marco de eso, en capital humano, como puede ser Finlandia, el Estado generalmente tiene el 100% de la actividad educativa, sobre todo en básica regular. Entonces, yo lo que quiero es un poco reflexionar si es que esa definición, inclusive que es constitucional, de qué manera debe plasmarse o evidenciarse en metodología de formular proyectos, ¿no? Y cómo puede perfeccionarse ello, sobre todo pensando, teniendo estos benchmarking y tomando en cuenta que nosotros estamos hace tiempo interesados, ya van a ser 4 o 5 años, en ser miembro de la OCDE, o sea, decir que somos países en desarrollo ya no debería ser un criterio, ¿no? Deberíamos acercarnos a ese perfil, que es lo que estamos aspirando. Y por lo tanto, esos benchmarking también podrían haber ayudado. Yo he visto que usted ha revisado información de nosotros amigos de Alianza del Pacífico, que ya son miembros de la OCDE. Entonces, ¿qué referencia complementaria usted, si nos puede comentar, ha tenido de esa perspectiva de lo que significa hacer inversión pública en este tipo de establecimientos, dando esa perspectiva que aspiramos, y estoy seguro de que usted, ya con su conocimiento y experiencia, pudiera, digamos, recomendar en general, como una primera pregunta, sobre lo que es este tema de la formulación de proyectos buscando un resultado? Gracias por la pregunta, profesor. En realidad, lo que más nos preocupa ahorita es la creación, o bueno, en el momento que se crearon tantas instituciones privadas, las cuales en un momento yo mencioné que eran casas acondicionadas y que no cumplían con la norma de las características del nivel de servicio mínimo para brindar un buen servicio educativo. Yo lo que estoy implantando en mi metodología es revisar todas las instituciones que hay alternas alrededor del área de influencia, de la circunferencia, para poder analizar cada una de ellas y ver cuál de estas yo tendría que cubrir la demanda que viene atendiendo para que en el largo del tiempo, digamos, dejen de atender estas instituciones privadas que no están contando con todas las especificaciones técnicas y que mi proyecto o mi colegio, al presentar una mejor infraestructura, al presentar un mejor servicio, porque se va a mejorar con el proyecto, pues capte toda esta población. Si en realidad en muchos distritos, cuando he formulado proyectos y he preguntado a los padres de familia por qué matriculan a sus niños en colegios particulares, es porque no hay colegios públicos muchas veces que brinden el servicio que ellos requieren. Como me preguntaba con muchos de mis compañeros especialistas en el proyecto, en el Ministerio de Educación, ¿cuántos de nosotros tenemos a nuestros hijos en colegios públicos? Generalmente todos están en colegios particulares, porque no consideramos nosotros, incluyéndonos, haciendo un mea culpa de que nuestros colegios públicos tienen ahorita la calidad de servicio que yo como padre busco para mi hijo, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a esto, es cuando realmente podamos decir que hemos cumplido con que nuestros colegios públicos estén en la misma mirada que los privados, ¿no? Y con la metodología que estoy planteando, es más que nada revisar cuántos colegios privados hay alrededor para yo poder cubrir esta demanda que ellos han venido atendiendo por la falta de un nivel de servicio de mi institución educativa pública, ¿no? Eso también es una de las cosas que se está implementando, el revisar las instituciones educativas alternas, lo que normalmente no se hace. Ok, sí, pues un poco, quizás el tema debe ser, no es si el estudiante tiene que ir al colegio, ¿no? Sino es que si el servicio público, que es un bien público, debe ir a ellos, ¿no? Entonces, Exacto. a veces el esfuerzo, el desgaste, con todo respeto a todos mis amigos y colegas que ven proyectos de inversión, a veces como que muchas cosas podrían obviarse, porque si necesita un colegio, necesita agua, hay que llevar el agua, o sea, no hay que estar pensando tanto en cuántos son, digo yo en principio, ¿no? Pero es un poco la reflexión que hago en una perspectiva hacia tener un mejor país, porque aquí lo que tenemos es poner capital humano, que es el problema de fondo. En esa perspectiva, también aprovechando su experiencia y su estudio, y sobre todo que se ha acercado a la comunidad, y eso ayuda mucho, porque da un sesgo no formal en su trabajo, pero de cualitativo tiene, porque usted ha conversado con ellos, y eso nutre mucho para estos casos. Quisiera un comentario sobre lo que es, una cosa es el resultado del sistema educativo,
que definitivamente, digamos, el camino hacia lo que es proyecto de inversión, la parte ingenieril, la parte de recursos y preocupación por eso los recursos, me da la sensación y la impresión de que el resultado no aparece. Me refiero como resultado, no cobertura, porque eso hace rato que no existe. Sabemos por supuesto resultados que es otra la cosa. No es cuántos niños terminan, sino cuántos niños terminan bien capacitados y a la edad que corresponde, por decir un ejemplo. Entonces, ¿cómo es que lo que ustedes hacen aquí está engarzado, está vinculado a lo que es el resultado, pero resultado del punto de vista del sistema educativo? Porque si no se convierte en algo, entre comillas, eminentemente técnico, eminentemente como que no acerca a una realidad. Y recuerdo mucho, Felipe Lascasa decía, somos ingenieros sociales en parte. Entonces, ese elemento, cómo se engancha, cómo engarza, y en el sentido de su metodología, ¿qué propuestas usted recomendaría en la metodología formal institucional? Porque usted lo que ha hecho es agarrar lo que existe y cómo se puede mejorar, está muy bien, pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Usted va a aspirar seguramente, y estamos seguros que va a llegar a responsabilidades mayores. Entonces, en una perspectiva más general, más amplia, más normativa, más institucional, más sectorial, institucional pública, ¿cómo esta metodología puede complementarse? Porque veo que hay como que no veo un vínculo claro de lo que es fierro, cemento, aula, etcétera, baños, bueno, eso que está bien, pero con lo que es el resultado, ¿no? Porque siempre nos dice, bueno, más aula mejor, pero son 35, 30, 25 por aula, pero es más que eso, ¿no? Y ahí termino con un comentario adicional, y aprovecho en enlazar esto con la última pregunta. Esta pandemia nos ha dejado claro de que, y no solamente la pandemia, ¿no? Sino el problema de virus que con el mundo va a estar por seguramente décadas y siglos, es parte de la realidad del siglo XXI, el problema de los virus. Entonces, esto ha traído otro tipo de aspectos que no aparecen en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, y va enganchado con lo anterior, el tema de la virtualidad, el tema del ancho de banda, etcétera, ¿no? Estos elementos, digamos, ya están previstos, o cómo usted, esta metodología puede ampliarse para que esta normativa sea más consciente con la realidad, más cercana a la realidad y también moderna en términos de lo que significa estas situaciones que nos ha de nuevo la realidad y la pandemia, pero que vamos a vivir no por 6 meses, ¿ah? Esto va a ser por décadas, porque es parte del mundo actual. Entonces, ¿qué aporte usted nos puede dar en esa perspectiva de mejora de estas metodologías para, entre comillas, humanizar este tema de la inversión pública? Que todo es, la plata no alcanza y todo tú tienes que, ¿no? Decirme exactamente cuántos niños son, etcétera, ¿no? ¿Qué puede usted comentarme sobre eso, por favor? Gracias. A usted. Bueno, en primer lugar, con respecto de cómo traducir el tema del mejoramiento de los proyectos, que como usted dice es infraestructura, en lo que realmente importa, que es la calidad del servicio. Esto más que nada es el impacto de la infraestructura con respecto del rendimiento de los niños, ¿no? De su aprendizaje, cómo esto mejora. Y si me permite mencionarle, justo revisé un documento del Banco Interamericano de Desarrollo y ellos, el resultado indica que los factores que están más alta y significativamente asociados a los aprendizajes son la infraestructura educativa, como los espacios, las aulas, las bibliotecas y un adecuado acceso a servicios de electricidad, agua potable, desagüe. Entonces se está viendo de que el rendimiento de los niños y su aprendizaje aumenta cuando ellos se sienten más cómodos en una infraestructura adecuada para ellos. Yo le digo, bajo mi experiencia, cuando yo estudié en un colegio nacional en secundaria, en el turno mañana este colegio era primaria y en el turno tarde era secundaria. Cuando yo estaba en aula de primero de secundaria, estudiaba en mobiliario para primaria, que eran asientos pequeñitos. Y todos mis compañeros nos sentábamos en asientos pequeños. He terminado la secundaria, pero no era la manera en cómo debía de haberla terminado, porque no era un buen servicio, ¿no? De repente, el tema de mis buenos profesores y cómo los profesores hacen maravillas muchas veces para poder llevar un buen servicio a pesar de no tener las condiciones, es una de las cosas que se está rescatando. Y bueno, y con respecto de cómo determinarlo, uno de los temas es, bueno, las pruebas PISA o las pruebas S, la encuesta de la calidad educativa, donde se va viendo cuál es el porcentaje de avance del aprendizaje, ¿no? Y de los logros de aprendizaje de los niños, ¿no? Que los resultados en verdad vienen mejorando con el paso de los años, ¿no? Y bueno, con respecto de lo del COVID y lo como usted me dice, ¿no? Unos 6 meses, esto va para largo y va a ser nuestra nueva normalidad, ¿no? A la que tenemos que adecuarnos.
ya están habiendo normativas dentro del Ministerio de Educación, DINOR, que es la Dirección de Normatividad, y también PRONIET, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Están realizando investigaciones, y aparte de eso, cómo se puede mejorar y adecuar la infraestructura con respecto de lo del COVID, ¿no? Porque generalmente tenemos ya todo demarcado en la normatividad de locales educativos de primaria, secundaria e inicial, pero estos se deben adecuar a esta nueva normalidad con respecto de los espacios. Por ejemplo, en la norma de inicial me dice que en un aula de inicial como máximo pueden haber 25 niños, y por su índice de ocupación. Bajo el COVID, estos 25 niños no deberían estar ahí, porque si bien cada uno tiene un espacio, un índice de ocupación, con el COVID, con el 1,5 metros de distancia, creo que pasaríamos de 25 a 20 niños o incluso menos por aula. Y también esto involucra mi norma de racionalización de plazas docentes, porque me dice que por cada 25 niños tengo que tener un docente. Entonces, eso también tendría que ver que si esa aula la reparto en 2 aulas por el tema de COVID, necesitaría un docente adicional para atender esta demanda de servicio. Entonces, eso se está investigando, se está trabajando. En realidad todavía no hay nada establecido, pero a nivel de inversión, lo que se ha podido avanzar es que los especialistas a nivel de proyectos que ya estaban trabajándose, que ya venían ejecutándose y se dio lo del COVID, se dio la paralización, lo que han hecho es implementar lo que son medidas por COVID, que en algunos casos tienen que ver más que nada con temas de infraestructura. Pero lo que está en fondo era más que nada ver el tema de los docentes y cuántos niños vamos a atender por aula, ¿no? Que todavía se viene trabajando en realidad. No hay un resultado específico en este momento. Sí, gracias. 2 comentarios finales más y termino. Gracias. Sí, solamente comentar el tema del ancho de banda, ¿no? El tema de la comunicación, eso es vital También. para todo. Y como el nivel de electrificación avanzado que el agua y ancho de banda son vitales. Y lo otro que en costo-beneficio a veces no se evalúa, no se ve lo que deja de ganar un país por tener mejor capital humano y sociedad más educada. Eso parece que no se ve, se piensa que son soles, y creo que eso es algo que seguramente don Guido seguramente está reflexionando, el profesor Chicha, todos ustedes que son expertos en proyectos, seguramente están reflexionando que a veces no se ve, ¿no? No se ve porque el costo ahorita del Perú de la informalidad y mucho tiene que ver con baja productividad es baja empleabilidad es baja capacitación y educación. Bueno, eso sería todo en parte, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Govis. Muchas gracias. Gracias, doctor Jorge Govis. El asesor, el doctor Guido Palomino, ¿algún comentario? Sí, señor presidente y maestro en proyectos de inversión, Javier Sicher, muchos de los que somos maestros en esta materia hemos salido de su formación. En primer lugar, las felicitaciones a la sustentante Jacqueline Gambini por el presente trabajo. Vean, solamente algunos temas puntuales. Sí, pues todo lo que han dicho los señores jurados es totalmente cierto, pero complementando, o sea, ¿qué tenemos en una situación actual de inversiones en el Perú? El Estado está preocupado en mejorar la ejecución del gasto de la genérica de inversiones, que siempre es baja durante todos los últimos años. No hay un reclamo de los órganos nacionales, de los gobiernos subnacionales, en necesidad de presupuesto, porque en verdad ningún gobierno regional o local llega a ejecutar en el año ni el 80%, digamos, en el mejor de los casos. Y en la mayor parte de casos, y dicho sea de paso, las regiones con más pobreza o las provincias con más pobreza tienen las ejecuciones más bajas. Entonces se ejecutan proyectos con debilidades de calidad, por distintas razones. Cuando el fin de nosotros en el tema de gestión de inversiones debe ser una buena ejecución, pero asociada con buena calidad, que inicia, como lo ha dicho la sustentante, en determinar las brechas que nos van a alimentar para hacer una buena programación multianual de inversiones y que se aterricen los proyectos específicos. Y en este marco, pues, el trabajo presentado es sumamente práctico, sumamente, digamos, ligado a la maestría en proyectos de inversión. Es un trabajo que contribuye efectivamente a mejorar la gestión de las inversiones, la calidad de las inversiones, el impacto de las inversiones en la parte educativa.
porque vea, buena parte de las inversiones del país tienen un defecto. Si bien es cierto, cada parte de los proyectos tiene su importancia, pero hay una parte que es justamente definir bien el área de influencia del proyecto, es importante, establecer bien la demanda, la oferta y la brecha, es crítico dentro del proyecto. De ahí cualquier cosa que podamos hacer o está bien o está mal, no hay un intermedio. Entonces, ¿por qué? Porque nos puede llevar a un sobredimensionamiento y una inadecuada asignación de recursos que son escasos dentro del Estado y que podríamos redirigir para distintas necesidades de desarrollo en determinados espacios geográficos. Creo que eso hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, este trabajo, por ejemplo, cuando utiliza una escala de medición, digamos, nominal, ordinal, digamos, bueno, 3, regular 2, etcétera, lo hace basado en la utilización de la metodología multicriterio que utilizamos frecuentemente en todo este campo de las inversiones, fundamentalmente para jerarquizar proyectos y para poder calificar distintos aspectos técnicos diversos. Es la metodología multicriterio con sus bases procedimentales que nosotros utilizamos para distintas cosas dentro de la parte de proyectos de inversión y que tiene su sustento de aplicabilidad práctica. Entonces, creo que contribuye efectivamente porque si hubiera sido bueno que la cantidad de proyectos que lo ha puesto en el planteamiento del problema lo lleve a inversiones, el impacto es bastante grande cuando lo asocias a proyectos que no tienen la calidad que ella ha mencionado en las cifras correspondientes. Entonces, podríamos mejorar definiendo el área de influencia y la demanda hasta la brecha. Pasa por una optimización de los recursos, de los factores de producción. En ese contexto, yo solamente como comentario y de repente pedirle cuál sería su reflexión, algo que no mencionó, pero que creo que es importante bajo su experiencia, cuando tenemos una tasa negativa de población, nos ha dicho se mantiene constante. Claro, eso lo sabemos, porque si lo llevamos a negativo en la proyección de la demanda, podríamos llegar a 0. Entonces lo mantenemos constante. Pero hubiera sido bueno, o en todo caso le pregunto, lo mantenemos constante, pero ¿hacemos el mismo diseño de ingeniería? Porque antes decíamos que tenía que tenerse en cuenta en el planteamiento técnico de ingeniería, que no sea digamos, un planteamiento técnico, digamos, entre comillas, muy caro, porque sabemos que la tasa va a ir bajando. ¿Cómo eso se adecúa en términos de buen manejo de inversiones? Y en segundo lugar, ¿cuál sería su reflexión cuando nosotros hablamos de demanda, oferta, brecha? Lo hacemos sobre los factores de producción y acá, digamos, hemos hecho de la parte de alumnos. Y el caso se plantea, digamos, en una ciudad. Pero los que estamos en proyectos caminamos por el interior. Y cuando vas en una camioneta, los chiquitos te hacen parar para que lo acerques a su escuela. Es un bien público, como lo ha dicho el profesor Govitz. Entonces, y tiene que ver con una variable de desarrollo muy importante. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de las zonas rurales, esta brecha de acceso, de llegada a los centros educativos por distancia, que va básicamente a establecer la brecha en la parte de equipamiento, un factor de la producción del servicio educativo, que es la parte de equipamiento. ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es su reflexión, digamos, de caras a que de repente posteriormente se haga otro tipo de inversiones mucho más específicas, digamos, para ámbitos rurales? Esa sería mi reflexión, complementación y algún pedido de reflexión, de comentario final hacia la sustentante, señor presidente. Gracias, señorita. Sí, gracias, profesor. Con respecto a las tasas negativas, es una discusión que tenemos casi siempre con los formuladores por el tema de que si son tasas negativas, trabajarlas con una tasa constante, ¿no? Que es el 0%. ¿Por qué en educación yo planteo el trabajar con tasas negativas? Porque si yo planteo no trabajar con tasas negativas, porque si yo aplico esas tasas negativas, como usted dice, en el horizonte del proyecto la población va a ir disminuyendo. Entonces, generalmente cuando nosotros determinamos la cantidad de alumnos que se van a atender y de lo que después se traduce en aulas, trabajamos con el año 10 del horizonte del proyecto.
Y con esto yo calculo a cuántos voy a atender en general, porque mi proyecto yo no lo hago para el año 0 o el año 1, lo hago para el año 10, la proyección total de alumnos que yo voy a atender. Entonces, si aplico una tasa negativa y en mi año 1 tengo menos 50 alumnos, con esta tasa al año 10 voy a tener menos 30 alumnos, menos 20 alumnos. Y si yo hago mi planteamiento de infraestructura con este año, estaría cayendo de repente en un error, ¿no? Ahora, si yo aplico una tasa muy positiva, también estaría sobredimensionándolo y creando una infraestructura tan grande cuando no se va a requerir o en algún momento va a dejar de ser útil. Entonces, lo que hablamos con la tasa de crecimiento constante es mantener la demanda que yo tengo, la demanda efectiva sin proyecto, que son los matriculados, ¿no? Los niños que ya vienen siendo atendidos en el servicio. Pero antes de llegar a esto, lo que venimos planteando a las unidades formuladoras de los gobiernos locales y regionales es hacer un diagnóstico, saber que si en mi centro poblado tengo una tasa negativa y estoy viendo qué cantidad de niños tengo alrededor, preguntarme, ¿es necesario hacer una infraestructura educativa con un proyecto de inversión? ¿O puedo hacerlo a través de intervenciones de módulos? Que son módulos prefabricados, que son módulos especiales y específicos para la zona. Tenemos, por ejemplo, la iniciativa del Plan Selva, que son módulos para esta región, y también módulos que son para sierra o para frío y para helada, ¿no? Esas son las intervenciones que ahora se están haciendo con el Ministerio de Educación para evitar llegar a este gasto de hacer una infraestructura cuando después se va a perder toda esta inversión, por decirlo en términos económicos, porque un niño de una zona rural como un niño de una zona urbana merece la misma calidad de servicio, ¿no? Eso es lo que tenemos claro. Ahora, con respecto de las zonas rurales, en mi caso, en esta metodología, cuando hice la aplicación al ejemplo de este proyecto, es en Tayacaja, en una zona de Huancavelica, una zona rural. La tasa de crecimiento que vimos del departamento de Huancavelica es negativa, la de la provincia, del distrito, incluso del centro poblado también es negativa, ¿no? En este caso, digamos que la metodología se aplica más rápido porque ya no tengo instituciones alrededor. Generalmente en los centros poblados hay una institución inicial, una primaria y una secundaria. Entonces ahí toda la cobertura tiene que recaer sobre esas instituciones educativas. Y podríamos decir que el análisis de la demanda sería más rápido, porque yo tengo que cubrir a todos los niños de mi área de influencia. Y en estos casos, como son zonas que están aledañas y, bueno, alrededor, es incluso más real hacerlo porque puedo hacer encuestas de intención de matrícula, ¿no? O de intención de que los padres van a seguir, si se dan las mejoras en la infraestructura, que ellos se comprometan a que van a seguir los niños accediendo a este servicio. Porque también hay una cosa que no podemos manejar, y es el tema de que en los centros poblados muchas veces se van a la capital, ¿no? Se van migran hacia a los centros locales o centros poblados más urbanos que presentan o que tienen una mejor, no sé, a nivel de accesibilidad en general. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos controlar, porque yo no puedo obligar a un niño que se quede en esa zona porque le voy a poner un colegio, ¿no? Todas estas variables y todas estas variables exógenas que pueden haber alrededor de un proyecto tienen que ser averiguadas e investigadas en el trabajo de campo por el formulador, y es algo muy importante dentro del diagnóstico. Si yo tengo una buena determinación de mi área de influencia y he hecho una buena levantamiento de información de campo, porque se tiene que ir a campo, se tiene que revisar, a veces se hace todo en gabinete, no se llega al centro poblado, no se trabaja en la zona, no se conoce. Entonces, ese es el principal error, el no ir, no conocer y no ver la realidad del proyecto de inversión que yo deseo hacer. Muchas gracias, señorita Jacqueline. Bueno, como presidente y como es un tema de mi especialidad, voy a dar una opinión al respecto. En primer lugar, al profesor Gobi, su preocupación, eso es cierto. Había un rubro que se llamaba fortalecimiento de capacidades y había proyectos que se llamaban fortalecimiento de capacidades que ha desaparecido. Entonces, ¿quién supone que va a hacer el fortalecimiento de capacidades? Se supone que es la institución de actividad permanente, o sea, la escuela, los colegios, los profesores. Entonces, por eso no se los pone en el proyecto. Y salvo algún componente, digamos, que no va a estar en las funciones educativas, transitorias, se puede poner en relación al tema de la capacitación. Y es cierto que eso está mal, tiene que corregirse. Porque cargarle todo al sistema educativo, sabiendo sus debilidades, por ahí no va a caminar la cosa. Hay que mejorar el fortalecimiento de capacidades, hay que retomar el rubro de fortalecimiento de capacidades como un componente de los proyectos, que prácticamente ha desaparecido. Como digo, y eso es lo mismo en salud, ¿no? En salud ocurre lo mismo. El otro aspecto
que ha contestado muy bien Jacqueline es el tema de la satisfacción del usuario, ¿no? La satisfacción del usuario es un tema clave, que generalmente no se pregunta a la gente. O sea, porque al no preguntarse a la gente, entonces los proyectos, si ustedes ven sus árboles problemas, todos están vinculados a la oferta. Cuando yo a mis alumnos les exijo que tengan que poner un componente vinculado a la demanda, al usuario. Entonces, pero la mayoría de los proyectos todos vinculados a la oferta. No hay nada vinculado a la demanda. O sea, al usuario. O sea, si hay que hacer algunas capacitaciones, charlas, algunas cosas transitorias, pero que son parte del componente del proyecto. Entonces, generalmente no se pone. Pues. Como si no ponemos fortalecimiento de capacidad, igual no van a poner eso. Entonces, ese aspecto es una debilidad de los proyectos en general. Pero lo que quería preguntarle a Jacqueline es, en su análisis, empieza analizando un proyecto de educación inicial y termina analizando un proyecto vinculado a la educación primaria, ¿no? Entonces ahí me parece que falta una conexión. Es necesario que revise, haga una conexión, porque lo de educación inicial son bien definidos las condiciones. Medio kilómetro y los niños, pues, son niños menores de entre 3 y 5 años y tienen que estar acompañados por los padres. Más exigencia no se va a poder poner, salvo, como dice, que haya un río en el medio, entonces ahí podría, el medio kilómetro de distancia podría ampliarse, pero no más. En primaria es otra cosa. Entonces, mi preocupación es, Jacqueline, que no he visto en tu análisis el área del estudio, porque el área del estudio contempla los colegios alternos. Entonces, tienes que incorporar en tu análisis el área del estudio para ver el tema del área de influencia, ¿no? Porque tú sabes que hay dos conceptos en el área del estudio y el área de influencia. Entonces, el área de influencia es, claro, lo que está vinculado a veces, como los propios manuales dicen, que está cargado a veces el proyecto porque viene de otros pueblitos, porque sus servicios educativos están mal. Entonces, pero si les preguntan a la gente y le dicen, si mejoraras un poquito la calidad del colegio, del colegio de los alternos, ¿podrías venir hasta este pueblito? No, dicen no, si me lo mejoran me quedo en mi pueblito. Pero como no lo mejoran, se van al colegio que mejores expectativas se generan. Entonces, eso, Jacqueline, también te pediría que incorpores el criterio del área de estudio y el área de influencia para que sea completa tu análisis, ¿no? Porque no veo que como si los colegios alternos estuvieran divorciados, porque si tú haces el área del estudio, vas a contemplar qué hacer con los colegios alternos y por lo tanto cómo delimitar mejor el área de influencia, ¿no? Entonces, el área de estudio es un criterio más amplio, más flexible, que te va a permitir, cuando trabajes el área del estudio, con mucha mejor precisión, ¿no? Entonces, por eso es rigurosamente obligatorio trabajar esos dos niveles. Entonces, esa sería mi recomendación. En términos generales, veo que hay un esfuerzo al respecto. No sé si quieres hacer un comentario, Jacqueline, sobre el área del estudio y el área de influencia. Sí, profesor. De repente lo he pasado muy rápido, por lo mismo que no tenía tanto el tiempo. Voy a pasar mi presentación. Mencioné rápidamente, en realidad, lo del área de estudio, que está aquí en la diapositiva 31, donde digo que comprende el territorio que contiene la institución educativa, como usted muy bien dice. Aquí es donde yo observo cuál es el distrito donde se encuentra, cuáles son las instituciones de todo el distrito, de toda mi área de estudio. Hay casos en investigaciones y en proyectos donde el área de estudio es igual al área de influencia, pero generalmente en la educación son diferentes, ¿no? Y en este ejemplo en particular, bueno, eran diferentes. Entonces, aquí, mi área de estudio, porque el ejemplo era en un distrito de Chorrillos, están identificadas cuáles son las instituciones educativas de todo el área de estudio, ¿no? Que se tiene, cuántas son de inicial, primaria y secundaria. Y lo que también recalco aquí, en identificación de las instituciones educativas del área de estudio, es que aquí se identifica la ubicación dentro de este área y cuáles son las que se denominarían instituciones alternas, ¿no?
que son aquellas que brindan el mismo servicio que la institución que yo estoy identificando, ¿no? A la que le llamamos focalizadas. Y otra cosa importante es el tema de los límites relevantes. Y esos límites yo los conozco a través de la UGEL, que es la Unidad de Gestión Educativa Local, la que me da los mapas donde está, digamos, geopolíticamente, no sé si es la palabra, pero está delimitado cuál es la concentración que tiene cada UGEL. Tenemos 7 UGELs a nivel del ministerio, en este caso Chorrillos es la UGEL 07, y por eso aquí, en este mapa, es que presento solamente las instituciones del área de estudio. Por eso también encontramos tantas instituciones que son las públicas y las privadas, ¿no? Y ya después recién paso a analizar lo que es el área de influencia, cuando ya, como usted bien claro me dice, es determinar dentro de la normativa lo que te dice de 3 a 5 años, cuánto es este radio, y también el tema de la procedencia de los niños. Algo que no se hace mucho es estas encuestas de procedencia. Solamente se toma los formuladores, muchas veces caemos en ese error de tomar el radio como tal. Por eso quise poner este ejemplo de un proyecto que yo formulé de inicial, donde no podría aplicar ese radio, porque los niños de inicial no pueden cruzar ese río por seguridad para ir al colegio. Entonces tuve que aplicar una encuesta de procedencia de alumnos para darme cuenta de qué lugares estaban viniendo, y ahí fue que con ayuda del arquitecto pudimos trazar por lote a lote cuáles eran los asentamientos humanos o la localidad de donde venían los niños. Y ahí fue que trazamos esta área de influencia, ¿no? Solamente quería comentarle ese dato. Sí, lo que creo que ahí, digamos, la conexión es justamente que el área del estudio te permite Claro. perfilar mejor el área de Exacto, influencia. exacto. Si yo no identifico mi área de estudio, no puedo identificar mi área de influencia, porque el área de influencia se desprende de mi área de estudio. Ahora, lo que usted me decía de repente que no hay mucha vinculación entre el colegio inicial y el colegio primaria. En realidad, el colegio inicial yo lo puse porque quería explicar de manera gráfica el planteamiento de mi propuesta. O sea, porque yo lo que pude haber hecho en mi planteamiento de la propuesta es poner solamente los conceptos y no detallar un ejemplo. Y ya recién en la aplicación de la metodología, que es el capítulo 4, aplicar todo esto a mi proyecto de primaria, ¿no? Que de repente hubiera sido lo más, no sé si eficiente, pero lo que yo quería era demostrar gráficamente el paso a paso de cómo se debería formular en buenos términos un proyecto, ¿no? Y esto fue un proyecto que yo hice, entonces no tienen en realidad vinculación el inicial con la primaria porque son casos distintos, y uno sirve para demostrar un paso a paso del planteamiento y el otro es la aplicación de la metodología sobre un proyecto que no es mío, que existe y que está viable y que está en el banco de inversiones, ¿no? Y que pertenece a un gobierno local del cual yo no he tenido ningún tipo de intervención, ¿no? Es eso nada más lo que quería. Sí, una última cuestión nada más y ahí termino. Justamente con el área de influencia tú identificas los colegios alternos, ¿verdad? Por eso cuando dices tú, debería haber seis aulas y terminas con 3, es porque se ha hecho ese análisis, ¿verdad? Sí, Para claro. justamente ver cómo se puede optimizar los servicios de los colegios alternos para que solamente se queden con los servicios que van a dar el proyecto, su área de influencia, o lo mejor que se puede hacer en el proyecto mismo, ¿no? Claro. Bien, eso es todo. Gracias. Creo que podemos pasar al proceso de deliberación. Señor secretario. Personal técnico, por favor, proceda para el pase a la sala de deliberaciones. Por favor, dar clic en entrar a las personas que les sale el mensaje de sala de deliberación.
Adelante, señor presidente. La sustentante que prenda su cámara. Active su audífono, presidente. Estoy intentando prender mi cámara, pero no me permite. Ahora sí. Gracias. Señor presidente del jurado, active su audífono, por favor, su audio, por favor, su micrófono. A ver. Ok. No hay cómo entrar. Ya se le escucha, señor presidente. Ya, pero de todas maneras, no, yo no veo a nadie. Un segundo, voy a volver a entrar, ¿ah? Se le escucha bien, doctor Sichan. Ya, ahora sí. Señorita Jacqueline Stephanie Gambini Cuenca, en primer lugar, felicitarla por haber aprobado por unanimidad, según el jurado, con nota 16, y decirle que la obtención del grado académico de maestra en proyecto de inversión requiere que usted mantenga el esfuerzo académico que se ha desarrollado en estos años en su formación y lleve muy adelante el prestigio de nuestra universidad. Felicitaciones, señorita Jacqueline. Muchas gracias. Por fin. Al felicitar a la flamante maestra en Ciencias de Proyectos de Inversión y en mi condición de secretario de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Ingeniería, doy cuenta del cumplimiento del Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Resolución Rectoral 0639-2020-UNI, Directiva para la Sustentación Virtual de Tesis de Posgrado, en la sustentación de la tesis Metodología de Determinación del Área de Influencia, Proyección de Demanda y Cálculo de Brecha para mejorar la calidad de los proyectos de inversión pública de educación básica regular, elaborada por la bachiller Jacqueline Stephanie Gambini Cuenca, para obtener el grado académico de maestro en ciencias con mención en proyectos de inversión, con los resultados mencionados por el jurado correspondiente, el mismo que fue designado por resolución de Canal 076-2020-FIEX. Siendo las 11 horas con 41 minutos del 25 de septiembre del 2020, se da por concluido el acto de sustentación, procediéndose a levantar el acta por triplicado con la nota correspondiente. Muchas gracias. Señor soporte técnico, pues